El número 7. Probablemente el número más aciago que existe. El número 7 marca el principio de la cuenta atrás hacia el final de los tiempos. 7 ángeles indican la llegada de una calamidad de dimensiones inimaginables. 7 son las copas que contienen los venenos capaces de destruirnos a todos. Cada uno de ellos introduce un periodo de 7 años que comienza en el preciso momento en el que el Salvador rompe el primero de los 7 sellos. Secretos de los 7 sellos. Durante miles de años, los profetas de todo el mundo han vaticinado el final de los tiempos. Más de uno sugiere que el apocalipsis se acerca a paso veloz. Esta convergencia teórica entre las profecías del juicio final y los acontecimientos que vivimos hoy en día se denomina el efecto Nostradamus. Pero, ¿cuándo comienza? El libro de las Revelaciones o Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, establece una escalofriante cronología. Muchos la aceptan como la crónica de la cuenta atrás para el plan maestro de Dios que pondrá fin al mundo. Los marcadores de esta cronología, los 7 sellos. Hay quienes aseguran que están empezando a romperse ya. Los expertos en la Biblia sugieren que el Apocalipsis nos indica el camino que tomará nuestro futuro y propone una destructiva y letal secuencia que culmina con nuestra desaparición. Una catástrofe seguirá a otra hasta que al final las fuerzas de Dios y Satán se encuentren cara a cara en la batalla definitiva entre el bien y el mal. Hay una serie determinada de acontecimientos que conducen a la batalla final. Entre ellos, una peste de alcance mundial, guerras, destrucción, plagas. Lo llaman el día de la venganza de Dios contra los habitantes del planeta Tierra. Algunos creen que estamos internándonos en el periodo decisivo conocido como tribulación, un tiempo extremadamente tortuoso que precede al juicio final de Dios. Es posible que los acontecimientos actuales, resultado tanto de la acción de la naturaleza como de la del hombre, coincidan con las predicciones bíblicas sobre el fin del mundo. No pretendemos confirmar ni desmentir estas teorías, simplemente presentar hechos objetivos. Hoy en día los creyentes buscan conexiones entre el libro del Apocalipsis y la ciencia para determinar si alguno de los 7 sellos de la Biblia ha sido ya roto. Pero incluso entre los que creen que es así, no deja de haber debate. Muchos discrepan respecto al punto en la supuesta cronología marcada por los sellos en que debería situarse el momento en que vivimos. ¿Estamos en mitad de la secuencia, como sugieren algunos? En tal caso, ¿cuándo ha de romperse el último sello que presuntamente desencadenará el final de todo? Las personas religiosas más convencidas, aquellas que interpretan la Biblia literalmente como la palabra de Dios, y las más radicalmente escépticas, los científicos que estudian el fenómeno del mundo natural, coinciden sin fisuras en afirmar que la vida terminará de forma catastrófica y definitiva en algún momento en el futuro. Los creyentes buscan la manera de probar si las profecías del Apocalipsis podrían ser o no compatibles con la religión y con la incertidumbre actual para advertir del final de los tiempos. En el Nuevo Testamento, al autor de la divina profecía del Apocalipsis se le llama simplemente Juan. Como otros evangelistas, Juan hace uso frecuente en sus escritos de un número particular. El número 7 aparece frecuentemente en el Apocalipsis, casi como una obsesión. Compulsivamente, el autor recurre una y otra vez al número 7. El número 7 es muy relevante en la Biblia, es el número que nos remite al principio de todo, cuando Dios creó la tierra en 6 días y el séptimo descansó. Según Juan, el número 7 desempeña un papel igualmente destacado en el fin del mundo. En sus escritos dice que la humanidad recibirá la advertencia sobre el destino que le espera en forma del libro sellado con 7 sellos. No obstante, Juan habla de una advertencia particular. Vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5:1. A continuación se plantea la pregunta: ¿quién es digno de abrir ese libro y soltar sus sellos?
Según la profecía, el único digno de romper los sellos es Jesús, al que la Biblia se refiere como el Cordero degollado de Dios. Y se acercó y tomó el libro con los 7 sellos de la mano derecha del que está sentado en el trono. El libro podría interpretarse como el de las escrituras del universo y del plan profético de Dios para la eternidad. Algunos eruditos dicen que las profecías del Apocalipsis han empezado a cumplirse y que las tribulaciones comenzarán cuando Jesús suelte el primero de los 7 sellos, que a su vez liberará el primero de los 4 temidos jinetes del Apocalipsis. Según este libro, estas 4 figuras inducirán un período de miseria y destrucción que algunos afirman que ya estamos viviendo. Son muchos los motivos que nos llevan a pensar que estamos viviendo los últimos días. El hambre, las enfermedades sobre las que no tenemos control, las catástrofes naturales. Esta serie de sucesos encadenados conducen a los eruditos de la Biblia a creer que el mundo tocará pronto su fin. El Apocalipsis dice del primer sello: Miré y había un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, se le dio una corona y salió como vencedor, y para seguir venciendo. Apocalipsis 6:2. Se cree que el jinete blanco podría ser un impostor que se presentará como un benevolente líder mundial, siendo en realidad una de las figuras más siniestras de la Biblia, el Anticristo. Se haría pasar por Jesús. Lo más interesante de la descripción es el arco sin flecha. El arco significa que tiene poder sobre el aire. Pretende servirse de ese poder para controlar a las personas, pero de un modo sibilino, engañoso. De acuerdo con la supuesta cronología de la profecía, el Anticristo podría estar actuando ya, empleando su habilidad diplomática y su capacidad de persuasión en un intento aparente por reunir a las naciones bajo la bandera de la paz, si bien su objetivo es justo el opuesto: conducir a la humanidad directamente hacia la gran batalla final. Llegarán líderes que desviarán en masa a los pueblos del camino correcto. En la actualidad, algunos expertos coinciden en señalar que uno de los grandes impostores fue Hitler, a quien las multitudes siguieron sin cuestionar sus atrocidades. El Anticristo llegará y liderará ejércitos que provocarán destrucción y desolación. Tras la ruptura del primer sello se desencadenará el efecto dominó. Según el Apocalipsis, el segundo sello se romperá inmediatamente después del primero. Esto liberará al jinete rojo. Del jinete rojo resulta interesante el hecho de que porte una espada. Esta figura siempre ha sido considerada como una alegoría de la guerra mundial. En la actualidad, el jinete rojo podría ser un jefe militar capaz de declarar guerras que provoquen la muerte de millones de personas en todo el mundo. ¿Podría la ruptura del segundo sello desencadenar el uso de armas de destrucción masiva entre países con ideologías opuestas? Hay intérpretes que creen que alguna ladina potencia nuclear, posiblemente Corea del Norte, podría considerarse el jinete rojo, y temen su capacidad para lanzar un ataque que induzca un holocausto nuclear. Hay gente, y no poca precisamente, que utiliza el libro del Apocalipsis como inspiración para hacer el bien hoy y se preguntan por qué no se hace nada contra el rearme nuclear. Si se considera que la batalla final va a ser eso, una guerra nuclear. Como revela la profecía, la ruptura del tercer sello liberará al jinete negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza y oí como una voz en medio de los 4 vivientes que decía: 1 litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por 1 denario. Apocalipsis 6:5. En la época en que Juan escribió el Apocalipsis, un denario era una moneda romana de plata que a menudo equivalía al jornal de un trabajador. Algunos expertos bíblicos intuyen una conexión entre el versículo del jinete negro y la volatilidad de la economía actual. Va a haber una catástrofe económica. La Biblia dice que a un hombre le costará alimentarse la paga de un día completo. Tendrá que trabajar todo un día para poder comer ese día.
La caída del mercado de 2008 fue la más dañina desde la Gran Depresión, sobre todo en términos de ejecuciones de hipotecas. No es de extrañar que la gente lo asocie con la ruptura del tercer sello, la crisis de los bancos, la ruina de algunas de las empresas estadounidenses más consolidadas y las dimensiones internacionales que adquirió el desplome económico, porque no fue solo un país, sino la mayor parte de los países desarrollados. Algunos creen que el jinete negro podría simbolizar el cataclismo que prendió con la mecha de la desigual distribución de la riqueza. Hoy, solo el 2% de la población mundial posee más de la mitad de la riqueza total, mientras el resto, los más pobres, apenas poseen el 1%. Hay quienes ven en este desequilibrio el caldo de cultivo de la revolución. Por último, el cuarto sello se rompe y, según la Biblia, libera al más temible de los jinetes. Dice así: se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Suponiendo que somos 8.000 millones de habitantes en la tierra, estaríamos hablando de la muerte de 2.000 millones. Y las tribulaciones solo acabarían de empezar. Hay quienes relacionan el cuarto jinete con el hambre y la carestía de alimentos que asolan el planeta, empeorada según algunos por la aceleración del calentamiento global y la crisis económica mundial de 2008. ¿Estamos realmente asistiendo a la ejecución de las profecías del Apocalipsis? ¿Se han roto ya los 4 primeros sellos? De considerarlo cierto, mucho más sufrimiento estaría a punto de sobrevenirnos. ¿Podrían las fuerzas explosivas contenidas bajo uno de los parques nacionales más famosos de Estados Unidos provocar un desastre natural más allá de los límites de nuestra imaginación? Hoy en día el mundo está conmocionado por una sucesión de trágicas catástrofes. Algunos creen que el Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, refleja este periodo de convulsión extrema en forma de línea cronológica que augura el final. La línea cronológica se mide por las rupturas de cada uno de los 7 sellos. Para los creyentes, esta ruptura está indiscutiblemente ligada a la escalada de agitación. Asistimos actualmente a una época de continuas tragedias y catástrofes, las más obvias de las cuales fueron los atentados terroristas del 11 de septiembre. La conmoción causada por ellos provocó una nueva oleada de pesimismo profético. De nuevo son hechos anunciados ya en el Apocalipsis. ¿Pero están realmente las fuerzas divinas rompiendo los sellos? ¿Existe alguna prueba que avale esta hipótesis? Las pistas nos las da también el libro del Apocalipsis según San Juan. Juan ve a los mártires cristianos en el cielo que le gritan: Señor, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar a que sea vengada la sangre que derramamos en tu nombre? Esto habla de una creencia algo fundamentalista que subyacería no solo a la cronología del Apocalipsis, sino a toda la doctrina cristiana, que defiende que los creyentes serán salvados por la gracia de Dios, mientras que los demás sufrirán su ira cuando un insondable caos llegue y destruya todo cuanto conocemos. Según el Apocalipsis, ese caos se intensificará cuando se rompa el 6º sello. Muchos asocian este hecho con la sucesión insólita de catástrofes naturales a la que asistimos en la actualidad. Como escribe Juan: cuando abrió el 6º sello se produjo un violento terremoto. El cielo fue retirado como un libro que se enrolla y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. Apocalipsis 6, 12, 14. El 15 de julio de 2009, un terremoto de magnitud 7,8 azotó la costa oeste de Nueva Zelanda y desplazó el extremo de la isla del sur 30,5 centímetros hacia Australia. No obstante, solo fue uno de una serie de potentes y aparentemente cada vez más frecuentes terremotos. Nueva Zelanda, Indonesia, Japón y el extremo occidental de América del Norte y del Sur rodean peligrosamente las placas tectónicas del Pacífico. Este círculo conforma lo que se conoce como el Anillo de Fuego. Este inmenso aro constituye una zona de riesgo sísmico que podría verse afectada por un catastrófico terremoto de magnitud sin precedentes. El terremoto más devastador del que se tiene constancia se produjo en Chile en 1960.
En mayo de ese año, sufrieron un terremoto de fuerza 9,5 que hizo temblar una franja de casi 1000 kilómetros de tierra de Chile durante aproximadamente 5 minutos. Durante los días que siguieron al terremoto, varios de los volcanes de la zona empezaron a erupcionar, sin duda, reavivados por el terremoto. Los volcanes también suponen un grave peligro para el Anillo Pacífico y la costa occidental de Estados Unidos. El Anillo de Fuego contiene 452 volcanes. Uno de ellos, el Monte St. Helen, en el estado de Washington, entró en erupción en 1980. La erupción del Monte St. Helen en 1980 fue la más destructiva de la historia volcánica de Estados Unidos. Uno de los motivos por los que fue tan devastadora fue por la acumulación de materia bajo su superficie. Lo que provocó una erupción cataclísmica fue una explosión. Aquella virulenta explosión mató a 57 personas y destruyó 200 hogares, 27 puentes, 24 kilómetros de trazado ferroviario y 294 kilómetros de autopistas. ¿Habla el Apocalipsis de una erupción masiva como consecuencia de la ruptura del sexto sello? Los creyentes así lo consideran. Pero ¿cuáles son los volcanes más potentes de la Tierra? El así llamado supervolcán, situado bajo el parque de Yellowstone, erupcionó por última vez hace 640.000 años. Según calculan los científicos, hace mucho tiempo que debería haber erupcionado otra vez. Supervolcanes. Sus erupciones son de una intensidad 1000 veces superior a la del Monte St. Helen. La última vez, hace 640.000 años, la erupción dejó la mitad de los 48 estados de Estados Unidos cubiertos por una espesa capa de ceniza. La explosión creó una nube de polvo que envolvió la Tierra y provocó un cambio climático. Si el supervolcán de Yellowstone erupciona, las cenizas resultantes podrían bloquear el paso de la luz del Sol durante 40 años. Un volcán del tamaño del de Yellowstone lanzaría una astronómica cantidad de polvo y aerosoles a la atmósfera. Los hidrosulfuros penetrarían en el aire y cambiarían la reflectividad de la luz solar sobre la superficie de la Tierra. Asimismo, si eso pasara, cabría esperar décadas de enfriamiento global debido al efecto de los aerosoles. Además, la superficie de Estados Unidos quedaría cubierta por una capa inmensa de cenizas. Otras culturas ya pronosticaron catástrofes geológicas alarmantes. Los indios, los cherokee, los hopi y otras tribus consideraban que llegaría un momento en que el mundo se partiría en dos por efecto de un potente terremoto. Si las catástrofes naturales actuales responden de verdad a la ruptura del sexto sello, las calamidades que según el Apocalipsis nos depara el futuro serán de tal magnitud y alcance que ningún lugar en la Tierra quedará a salvo. ¿Importará que vivamos en Europa, Asia, Australia o el norte de Idaho? La Biblia dice muy claramente que todo el mundo se verá afectado, que ningún ser humano podrá zafarse de los efectos del juicio final. Supongo que los habitantes de las zonas rurales resistirán algo más que los de las ciudades, pero al final también les llegará a ellos, vivan donde vivan. Quienes creen en el Apocalipsis aceptan que no ha habido tragedia en el mundo comparable a las que sobrevendrán con la ruptura de los primeros 6 sellos. Pero también creen que dichas tragedias parecerán menores al lado de las que se desaten cuando se rompa el séptimo y definitivo sello. San Juan escribe que cuando el séptimo sello se rompa se impondrá un silencio sepulcral. El silencio en el cielo se debe a la estupefacción mundial ante lo que estará a punto de suceder. Según el Apocalipsis, Dios ofrecerá a la humanidad una tregua misericordiosa, pero no durará mucho. Algunos creen que las Escrituras advierten sobre la llegada de un cuerpo extraterrestre que colisionará con la Tierra y provocará un cataclismo de envergadura desconocida para la humanidad. El Apocalipsis, durante mucho tiempo considerado el libro más polémico de la Biblia. En su lenguaje críptico, muchos ven la línea cronológica que anuncia una destrucción de consecuencias sin precedentes. Algunos defienden que dicha línea finalizará de forma repentina y violenta en este siglo.
Vivimos en un mundo que cambia constante y rápidamente y se enfrenta a amenazas que pueden parecernos apocalípticas. Nos preocupa el calentamiento global, la superpoblación. Basta con abrir un periódico o poner las noticias para ver los titulares que, a los ojos de ciertos lectores del Apocalipsis, se antojan pruebas inequívocas de que las profecías de la Biblia se están cumpliendo definitivamente. Piensen que en los últimos años hemos sido testigos de devastadores huracanes, virulentos tornados, terremotos que han alcanzado enorme fuerza en la escala Richter. Si se detienen a analizar la rapidez con la que ocurren y la proximidad entre ellos, parece obvio. Y cuanto más nos acerquemos al final, más frecuentes serán hasta casi solaparse. La profecía contenida en el Apocalipsis sugiere que a medida que los 7 sellos vayan rompiéndose, más cerca estaremos del final de la línea cronológica. Ciertos expertos bíblicos aseveran que los sellos han empezado ya a romperse y a preparar el escenario para el cataclismo final. De ser cierto eso, ¿qué sucedería y cuándo? ¿En qué punto exacto de la línea cronológica nos encontramos? Conforme se aproxime el fin, habrá sufrimientos horribles, guerras, enfermedades, sucesiones de desastres y catástrofes que asolarán la Tierra y a los seres humanos que la habitan. Y al final, seremos testigos de la destrucción definitiva de la Tierra sobre la que vivimos los seres humanos mortales. Pero, ¿qué fuerzas se encargarán de ejecutar dicha destrucción final? ¿Cómo sabremos que el sello más importante de todos, el séptimo, se ha roto? El Apocalipsis dice que el castigo final por el mal de la humanidad vendrá anunciado por el tronar de las trompetas celestiales. Aparecerán 7 ángeles, portando cada uno de ellos una trompeta. Se acercarán y empezará la serie de juicios. Algunos consideran que estos juicios cobrarán la forma de catástrofes naturales de magnitud sin precedentes. Vuelven la mirada a la ciencia en busca de respuestas, puesto que, según su teoría, los textos críticos del Apocalipsis podrían hacer referencia a las fuerzas físicas de la Tierra o más allá de ella. Ciertos estudiosos del Nuevo Testamento afirman que estas y otras referencias bíblicas a la llegada del fuego desde el cielo podrían interpretarse como asteroides. La colisión de un asteroide con la Tierra podría ser el hecho que predice otro versículo del Apocalipsis. Tocó el tercer ángel. Entonces cayó del cielo una estrella grande ardiendo como una antorcha. La estrella se llama Ajenjo. Apocalipsis 8:10. Algunos creen que el autor del Apocalipsis, Juan, no se refiere en este pasaje a una estrella exactamente, sino a un cometa o a un asteroide. La opinión general acepta mayoritariamente que los antiguos observadores del cielo no comprendían aún la diferencia entre los distintos tipos de cuerpos celestes. Además de que no hay estrella alguna llamada Ajenjo, disponemos de pruebas suficientes para pensar que la colisión de un asteroide provocaría la extinción de la vida en la Tierra. Los astrónomos creen actualmente que las 3 generaciones de dinosaurios, triásicos, jurásicos y cretácicos, se extinguieron al menos en parte por efecto de las colisiones de cuerpos extraterrestres, cometas y asteroides gigantes que golpearon contra la Tierra. Si volviera a suceder algo tan grande, la humanidad no sobreviviría. Hoy, una colisión entre la Tierra y un asteroide de apenas unos kilómetros de diámetro liberaría una cantidad de energía equivalente a 1000 ojivas nucleares detonadas al unísono. En Winslow, Arizona, existe un cráter de algo más de 1,5 kilómetros de diámetro, abierto por una roca que apenas tenía 30 metros de longitud. Si una roca más grande, digamos de 300 metros de diámetro, colisionara contra una zona poblada como las ciudades de Nueva York o Los Ángeles, la energía liberada barrería todo el área metropolitana de cualquiera de las dos. Un poder destructivo de igual magnitud fue el que provocó el impacto de consecuencias históricas de 1908. Un cuerpo extraterrestre, seguramente un cometa o un asteroide, penetró en la atmósfera de la Tierra y explotó en la zona central de Siberia, asolando un área de 1813 kilómetros cuadrados del bosque de Tunguska. La región era tan remota que solo se produjo un muerto. Recientemente, en 2006, un asteroide de casi 1 kilómetro, lo suficientemente grande como para inducir un cambio climático radical y trastornar la producción agrícola mundial,
estuvo a 24 horas de distancia de impacto con la Tierra. En términos espaciales, nos libramos de milagro. Actualmente los astrónomos realizan el seguimiento a cientos, si no a miles de asteroides y cometas que podrían pasar cerca de la Tierra. Son cuerpos que no superan el kilómetro de longitud, pero son los que más preocupan porque, de impactar contra la Tierra, podrían causar verdaderos estragos. Pero ni los astrónomos con los equipos de tecnología más avanzada podrían evitar una colisión, incluso aunque pudieran predecir con años de antelación el movimiento de un cuerpo cuya trayectoria lo condujera directamente contra la Tierra. No existe actualmente tecnología alguna capaz de desviar esos cuerpos o protegernos de su impacto. Algunos creen que precisamente a las horribles consecuencias de un impacto de ese tipo se refiere el siguiente versículo del Apocalipsis. Entonces fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Quedó en sombra la tercera parte de ellas. Apocalipsis 8:12. Si un asteroide o cometa golpeara la Tierra, millones de toneladas de residuos serían lanzados a la atmósfera, donde permanecerían durante años. Eso nos envolvería literalmente en una nube de polvo que impediría el paso de la vital luz solar. ¿Es este el escenario descrito por el Apocalipsis? En todo caso, su autor escribe que más trompetas tocarán y se desatará un caos aún mayor. Esto desencadenará una horrible sucesión de calamidades. Sigue, de la humareda salieron langostas sobre la tierra. Según el Apocalipsis, el sonido de otra trompeta anunciará la invasión de la tierra por un ejército gigante. Su misión: para matar a la tercera parte de los hombres. El número de su tropa de caballería era de 200 millones. Pude oír su número. Apocalipsis 9:15-16. Muchos expertos infieren de este versículo que un ejército de 200 millones de efectivos declarará la guerra a sus enemigos y masacrará pueblos enteros en todo el mundo. Pero, ¿quién es capaz de reunir un ejército tan grande? Mao Zedong batió todos los récords afirmando que China era capaz de reunir un ejército de 200 millones de hombres, lo que resulta una curiosa coincidencia con la cifra indicada en el Apocalipsis. Ni los más fervorosos creyentes se atreven a señalar a China como el ejército de Satán. Solo es un ejemplo de que un ejército de 200 millones de efectivos es posible. Sirva a quien sirva una fuerza tan extraordinaria, el Apocalipsis dice que destruirá un tercio de la población mundial. No obstante, de acuerdo con las Escrituras, las tribulaciones no acaban ahí. ¿Qué pasará si finalmente el anticristo se revela al mundo? Muchos expertos bíblicos coinciden en identificar la era actual con el final de los tiempos. Algunos temen que nos estemos aproximando a paso veloz al fin y tratan de descifrar en qué punto exacto de esa cuenta atrás nos encontramos. Para ellos, la pista que sugiere que el séptimo y último sello podría haberse roto la aporta otro libro de la Biblia. Daniel 12:4 habla del final de los días, dice que aumentará el conocimiento. Actualmente hemos asistido a un incremento del conocimiento sin precedentes en la historia del mundo. Disponemos de satélites, de internet, de fibra óptica, de toda la tecnología de nuestros días. Para mí está claro, a tenor de lo que sucede actualmente en el mundo, que nos estamos aproximando al gran día. Las oscuras profecías del libro de Daniel también tienen su reflejo en el Apocalipsis. Las tribulaciones irán creciendo en intensidad a medida que los 7 ángeles, uno tras otro, hagan sonar sus trompetas, señalando el acaecimiento de hechos catastróficos. El sonido de la séptima trompeta anunciará los más horribles de todos, orquestados por Satán y 2 de sus aliados terrestres. Una de las características más curiosas del Apocalipsis es que está plagado de villanos satánicos. El principal es el propio Satán, descrito como un dragón con muchas cabezas y cuernos. Pero cuenta además con la ayuda de 2 sirvientes en la tierra, a los que el libro se refiere como la bestia del mar y la bestia de la tierra.
Los tres son interpretados como representaciones simbólicas de los seres humanos, que se pondrán al servicio de Satán, ostentarán posiciones de relevancia en la tierra y conducirán a los ejércitos a la guerra. Los expertos bíblicos creen que la bestia del mar es el emisario jefe de Satán, el anticristo. Tenemos la profana Trinidad, el demonio, el anticristo y el falso profeta. El demonio trata de hacer creer al mundo que es Dios. El anticristo se hace pasar por Jesús y el falso profeta trata de hacernos creer que es el Espíritu Santo. Es la antitrinidad la que ha impuesto firmemente su poder en los últimos años. Los eruditos de las profecías bíblicas sugieren que esta profana Trinidad convierte al mundo en sus fieles mediante el engaño, al tiempo que conspira para tomar el control sobre los cielos y la tierra. Pero ¿quiénes son esos aliados de Satán? La identidad del anticristo lleva ya 2000 años a debate. Mahoma fue considerado el anticristo. Martin Luther King creía que el Papa era el anticristo, mientras el Papa lo consideraba a él. Los ingleses creían que Napoleón era el anticristo. En el siglo XX ha habido numerosos candidatos. Hitler, Mussolini, Lenin y Stalin están también entre ellos. El famoso vidente del siglo XVI, Nostradamus, también escribió sobre el anticristo. Pero entre sus intérpretes no existe consenso respecto a quién podría estar señalando. Algunos estudiosos de la Biblia apuntan a que el anticristo descrito en la Biblia como la bestia del mar podría ser alguien procedente de un país a la orilla de la principal masa de agua de la antigüedad, el Mediterráneo. El Apocalipsis afirma que está destinado a enfrentarse a Jesucristo, pero no antes de que se produzcan una serie de acontecimientos. Los fundamentalistas cristianos creen que antes del regreso de Jesús se producirán 3 señales. La primera, la reunificación de todos los judíos en Israel, algo que sin duda ya sucedió en 1948 con la declaración del Estado de Israel. La segunda, la toma de Jerusalén por parte de los judíos, hecho que también se produjo en la guerra de 1967. Y la tercera, la reconstrucción del templo. El templo de Jerusalén fue destruido por el ejército romano en el año 70 después de Cristo. Durante casi 2000 años, los judíos devotos han rogado por su reconstrucción en la montaña del templo sagrado. Pero este preciso lugar es ahora la ubicación del santuario más sagrado para el Islam, la Mezquita de la Roca, terminada en el año 691 después de Cristo. La Mezquita de la Roca se levanta sobre un terreno yermo que los musulmanes consideraban el lugar desde donde Mahoma ascendió a los cielos. Me parece poco probable que los israelíes destruyan la Mezquita de la Roca para construir el templo en su lugar. No creo que la comunidad internacional lo permitiera. A pesar de la aplastante realidad, muchos siguen creyendo que el templo volverá a levantarse, como dice la profecía. Según la Biblia, cuando el anticristo entre en el templo reconstruido por los judíos y se autoproclame Dios, será lo último que los humanos hagan en este planeta. El Apocalipsis anuncia que conforme el anticristo y la profana Trinidad vayan seduciendo a la humanidad, se desencadenará una serie de horribles desastres. Los textos bíblicos los describen como 7 copas que contienen el veneno de la ira de Dios. Son parecidas a las trompetas. De hecho, siguen más o menos el mismo patrón secuencial a la hora de azotar la tierra, los océanos, los ríos y el aire. Pero en lugar de provocar daños en un tercio de ellos, los provocarán en el 100%. El Apocalipsis describe esta oleada de catástrofes como la criba final para exterminar a todos aquellos que se nieguen a seguir a Dios. El escenario mostrado es grotesco. Cuando los ángeles viertan el contenido de sus copas, la enfermedad y la peste se expandirán sin control. El desenlace que narra el Apocalipsis es de escala tan astronómica que hará pequeñas las crisis pandémicas más graves a las que hasta ahora se haya enfrentado la Organización Mundial de la Salud. Actualmente estamos en plena pandemia. El virus H1N1 o gripe porcina
está clasificado en un nivel 6 de alerta pandémica por la Organización Mundial de la Salud. Esta gripe ha saltado de una especie a otra. Cuando una gripe es capaz de saltar de una especie a otra, es capaz de infectar a mucha más gente, gente que nunca ha estado expuesta a ella, de modo que no cuenta con defensas. Nunca habíamos visto nada igual. Hasta ahora no ha provocado síntomas muy graves, pero si este particular virus de gripe experimenta una variación genética mayor, podría aumentar su gravedad, volverse más virulento y convertirse en un preocupante problema de salud pública. El H1N1, el virus de la peste porcina, podría haber atacado al 40% de la población estadounidense en 2012 y haber matado a cientos de miles. Las autoridades sanitarias estadounidenses esperan proporcionar vacunas a 200 millones de estadounidenses, pero otros virus resistentes, más potentes que el de la gripe porcina, podrían elevar los índices de mortalidad al 80 o al 90%, superando la capacidad de respuesta de las organizaciones sanitarias. Eso significa que estaríamos prácticamente indefensos contra una plaga de proporciones tan inconmensurables. Y la crisis médica mundial podría verse agravada por otra catástrofe prevista en el Apocalipsis, cuando los mares se conviertan en sangre y la sangre de animales y humanos se mezcle. Algunos intérpretes consideran que este fragmento de las profecías del Apocalipsis sugiere que el suministro de agua del mundo se tornaría no potable, seguramente por la putrefacción de los millones de cuerpos víctimas de plagas. Las escrituras afirman que un veneno seguirá a otro hasta que el mundo quede prácticamente desolado. Algunos insinúan que eso podría estar empezando a suceder, a través del proceso natural conocido como marea roja. Se trata del fenómeno por el que el agua se torna roja. La alta concentración de algas microscópicas produce neurotoxinas dañinas capaces de matar a los peces, a las aves y a los mamíferos marinos. De extenderse por todo el mundo, provocaría la muerte de millones de seres vivos. Algunos creen que este es el castigo que merecemos por nuestra negligencia como guardianes del planeta. Cuando Jesús llegue, aniquilará a quienes han aniquilado la tierra. Considero que la frase aniquilar la tierra anuncia una crisis medioambiental mundial en la que la humanidad, a través de la contaminación y la deforestación, contribuye a la extinción de los recursos del planeta. Si el Apocalipsis es la hoja de ruta que conduce al final de la humanidad, como muchos creen, el momento culminante de las tribulaciones traerá miles de millones de muertes. El libro del Apocalipsis es como una lupa o una lente amplificadora o telescopio, a través del cual podemos ver y sondear el gran misterio de nuestro final. El Apocalipsis está plagado de monstruos, de catástrofes, de villanos y de personajes diabólicos. Sin duda, su autor poseía un inmenso genio creativo y sabía cómo ponerse ante un público y dirigirse a él, provocando el mismo tipo de fascinación y ansiedad que sentimos los espectadores de cine actuales. Pero el grotesco escenario del Apocalipsis no termina con el momento álgido de las tribulaciones. La tierra devastada albergará la batalla final. Las fuerzas del anticristo se enfrentarán al ejército de Jesús. Sin embargo, este Hijo de Dios no es el príncipe de la paz en el que creen millones de fieles. ¿Se han roto ya los 7 sellos de los que habla el Apocalipsis? ¿Es posible que nos encontremos en plena cuenta atrás hacia una supuesta batalla final? Algunos afirman que los acontecimientos a los que hoy en día asiste el mundo demuestran que esta línea cronológica bíblica podría ser siniestramente precisa en su pronóstico de la ubicación de la épica batalla. Las 3 principales religiones del mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo, convergen en la nación de Israel. Dado el violento pasado y el convulso presente de la región, algunos intérpretes la consideran un punto candente para un conflicto de tal envergadura, la gran batalla final. Hay quienes creen que la llanura llamada Llanura Esdraelon, una extensa zona agrícola entre Samaria, Galilea e Israel, podría ser el valle de Megido, el valle de Armagedón.
La ubicación del Valle de Megido, en la encrucijada de lo que fuera una importantísima ruta comercial, lo convirtió en un codiciado enclave para las antiguas facciones enfrentadas. Los estudiosos de la Biblia consideran que su largo historial bélico pasado podría haber inspirado al escritor del Apocalipsis, Juan, para señalarlo como el lugar donde se produciría el último encuentro entre Dios y Satán. Según el Apocalipsis, Jesús emergerá de los cielos en un caballo blanco para liderar la reunión de los ejércitos de Dios. Pero el Jesús que describe el texto dista mucho de ser el Salvador benevolente en el que creen sus seguidores. Y sus ojos eran como llama de fuego. Vestido de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a los gentiles, y él los regirá con vara de hierro. Apocalipsis 19, 12, 15. Es completamente imposible la reconciliación entre el Jesús del Apocalipsis, que viste con ropas manchadas de la sangre de los cientos de miles de muertos en el campo de batalla, con el Jesús amable y comprensivo del Sermón de la Montaña. Son dos personajes distintos. El Apocalipsis narra cómo el Jesús guerrero avanza con su ejército contra las fuerzas del Anticristo, encabezadas por él, seleccionadas de entre las naciones a las que ha engañado para que le rindan culto. Las fuerzas del bien finalmente prevalecen sobre las de la profana Trinidad, después de años de impostura. Serán arrojados al lago de fuego. El demonio será arrojado allí también, junto con el anticristo y el falso profeta, y todos aquellos que porten la marca de la bestia. Así termina la descripción que el Apocalipsis hace del Armagedón. Establecer una correlación entre esta profecía bíblica y los acontecimientos actuales resulta problemático, en tanto en cuanto habla de personajes sobrenaturales que se enfrentan en un contexto sobrenatural. Pero en un sentido más profundo, la profecía y la actualidad sí podrían coincidir. Aproximadamente el 60% de los estadounidenses cree que los hechos que describe el Apocalipsis sucederán. Esto entraña un grave peligro, porque ¿cómo podemos estar seguros, si creemos en algo, de no estar actuando condicionados por ello para que se cumpla? Si creemos en que va a haber una guerra en Oriente Medio y que Jesús va a volver y a salvar el mundo, quizá podríamos abandonarnos a esa creencia, dejar que interfiriera en nuestro comportamiento y con ello favorecer que ocurra. Es una inquietante posibilidad, sin duda. Es en esencia lo que podría considerarse una curiosa atracción fatal hacia las profecías del Apocalipsis. La gran tradición del Apocalipsis, que se repite desde hace 20 siglos, es que cada nueva generación llega a los textos, los lee y se convence de que describen hechos que ocurrirán en su propio tiempo. Es como una costumbre de nuestra mente, en la tradición occidental, buscar señales del fin. Y creo que es una costumbre que se ha forjado, literalmente, a través de nuestra lectura del Apocalipsis. Sorprendentemente, esta inclinación, entre millones de ellas, puede no tener su origen en nuestra morbosa fascinación por el caos. En su lugar podría hallar sus raíces en la percepción de que el Apocalipsis es, en último término, una historia de esperanza. Los ama. Esperar, reyes de la tierra. Inevitablemente habrá un juicio final y todo eso, pero al menos, si ocurre en nuestro tiempo, podremos ser testigos del final de tanto mal. El periodo que conduce al final de los tiempos está marcado por una sucesión de horrores, pestes, plagas, guerras, crisis económicas, destrucción. Es un periodo marcado por el sufrimiento de todos los que tienen que vivirlo. Pero a su término llega Jesucristo, se libra la batalla final y Satán es derrotado. Todo merece la pena. Lo que queda es ese concepto de la aniquilación definitiva del mal. Pero si los horrores del Apocalipsis realmente han de llegar, ¿servirá de algún consuelo la desaparición del demonio para aquellos pocos que sobrevivan? Según las Escrituras, encontrarán solaz en un mundo nuevo. Y Dios mismo estará entre ellos, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más llanto ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Todo parece apuntar a que llegará un tiempo marcado por el sufrimiento y las catástrofes.
No creo que tengamos manera de evitarlo. Creo que va a sobrevenirnos y es ineludible. Así está escrito. Solo el tiempo puede decirlo. A juzgar por el comportamiento que los humanos hemos venido mostrando durante los últimos 100 años, parece posible que se cuenten por millones los pertenecientes a la actual generación, que busquen en el Apocalipsis pistas sobre el final de los tiempos, preguntándose cómo y cuándo todo ha de terminar. Debate. Muchos discrepan respecto al punto en la supuesta cronología marcada por los sellos en que debería situarse el momento en que vivimos. ¿Estamos en mitad de la secuencia, como sugieren algunos? En tal caso, ¿cuándo ha de romperse el último sello que presuntamente desencadenará el final de todo? Las personas religiosas más convencidas, aquellas que interpretan la Biblia literalmente como la palabra de Dios, y las más radicalmente escépticas, los científicos que estudian el fenómeno del mundo natural, coinciden sin fisuras en afirmar que la vida terminará de forma catastrófica y definitiva en algún momento en el futuro. Los creyentes buscan la manera de probar si las profecías del Apocalipsis podrían ser o no compatibles con la religión y con la incertidumbre actual para advertir del final de los tiempos. En el Nuevo Testamento, al autor de la divina profecía del Apocalipsis se le llama simplemente Juan. Como otros evangelistas, Juan hace uso frecuente en sus escritos de un número particular. El número 7 aparece frecuentemente en el Apocalipsis, casi como una obsesión. Compulsivamente, el autor recurre una y otra vez al número 7. El número 7 es muy relevante en la Biblia, es el número que nos remite al principio de todo, cuando Dios creó la tierra en 6 días y el séptimo descansó. Según Juan, el número 7 desempeña un papel igualmente destacado en el fin del mundo. En sus escritos dice que la humanidad recibirá la advertencia sobre el destino que le espera en forma del libro sellado con 7 sellos. No obstante, Juan habla de una advertencia particular. Vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por el anverso y el reverso sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5:1. Guerras, destrucción, plagas. Lo llaman el día de la venganza de Dios contra los habitantes del planeta Tierra. Algunos creen que estamos internándonos en el periodo decisivo conocido como tribulación, un tiempo extremadamente tortuoso que precede al juicio final de Dios. Es posible que los acontecimientos actuales, resultado tanto de la acción de la naturaleza como de la del hombre, coincidan con las predicciones bíblicas sobre el fin del mundo. No pretendemos confirmar ni desmentir estas teorías, simplemente presentar hechos objetivos. Hoy en día los creyentes buscan conexiones entre el libro del Apocalipsis y la ciencia para determinar si alguno de los 7 sellos de la Biblia ha sido ya roto. Pero incluso entre los que creen que es así, no deja de haber el número 7, probablemente el número más aciago que existe. El número 7 marca el principio de la cuenta atrás hacia el final de los tiempos. 7 ángeles indican la llegada de una calamidad de dimensiones inimaginables. 7 son las copas que contienen los venenos capaces de destruirnos a todos. Cada uno de ellos introduce un periodo de 7 años que comienza en el preciso momento en el que el Salvador rompe el primero de los 7 sellos. Secretos de los 7 sellos. Durante miles de años los profetas de todo el mundo han vaticinado el final de los tiempos. Más de uno sugiere que el Apocalipsis se acerca a paso veloz. Esta convergencia teórica entre las profecías del juicio final y los acontecimientos que vivimos hoy en día se denomina el efecto Nostradamus. Pero ¿cuándo comienza? El libro de las Revelaciones o Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, establece una escalofriante cronología. Muchos la aceptan como la crónica de la cuenta atrás para el plan maestro de Dios que pondrá fin al mundo. Los marcadores de esta cronología, los 7 sellos. Hay quienes aseguran que están empezando a romperse ya.
Los expertos en la Biblia sugieren que el Apocalipsis nos indica el camino que tomará nuestro futuro y propone una destructiva y letal secuencia que culmina con nuestra desaparición. Una catástrofe seguirá a otra hasta que al final las fuerzas de Dios y Satán se encuentren cara a cara en la batalla definitiva entre el bien y el mal. Hay una serie determinada de acontecimientos que conducen a la batalla final. Entre ellos, una peste de alcance mundial,